Todo ciudadano español ha oído hablar de la matanza de Puerto Urraco alguna vez en su vida, ya que fue uno de los crímenes más famosos del país español. Basta con solo poner Puerto Urraco en cualquier buscador de internet y encuentras numerosos vídeos, documentales, imágenes y artículos completos sobre el horrible crimen. Incluso se llegó a hacer una película sobre el trágico suceso, titulada El séptimo día, dirigida por Carlos Saura, y donde participan actores de la talla de José Luis Gómez y Juan Diego. Puerto Urraco es una pedanía del municipio de Benquerencia de la Serena, perteneciente a la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura, en España. La pequeña aldea está situada a 9 kilómetros del sur de Benquerencia de la Serena. Cuenta con unos 100 habitantes durante los meses de otoño, invierno y primavera, y en verano alcanza una población de 170 habitantes con la llegada de familiares y turistas que visitan este lugar. Aparentemente puede parecer un sitio muy tranquilo por su escasa población, pero en 1990 un macabro suceso cambió la historia de este lugar para siempre. Hoy hablaremos sobre lo que verdaderamente ocurrió en Puerto Urraco en verano de 1990. Para contar esta trágica historia debemos retroceder al año 1967, cuando empezaron las rencillas entre la familia Cabanillas, más conocido como los Amadeos, y la familia Izquierdo, conocido como los Patapelás. Ese año de 1967 Amadeo Cabanillas entró con su arado en la finca de Manuel Izquierdo. Por este motivo, las familias dejaron de hablarse y comenzaron a odiarse con todas sus fuerzas. También por aquella época hubo una historia de amor entre Amadeo Cabanillas y Luciana Izquierdo. Esta pareja se iba a casar, pero finalmente Amadeo rechazó casarse con ella. Esto dejó a Luciana muy afectada y con una fuerte depresión, la cual notaban sus hermanos y sufrían igual que ella. Pocos días después de que Amadeo rechazara a Luciana, Jerónimo Izquierdo, el mayor de los hermanos de los Patapelá, decidió que tomaría venganza, y el 22 de enero de 1967 fue hasta una era cercana a Puerto Urraco, donde estaba Amadeo Cabanillas, y lo asesinó de diversas puñaladas. Jerónimo Izquierdo fue detenido por ese crimen y encarcelado. Los años pasaban, pero el odio de una familia hacia la otra continuaba. El 18 de octubre de 1984 un gran incendio empezó a arrasar la casa de la calle Carrera número 9. Aquella casa era de Isabel, la madre de Jerónimo, Emilio, Antonio, Luciana y Ángela Izquierdo. Isabel murió en aquel incendio presa de las enormes llamas que arrasaron la casa. Los hermanos Izquierdo denunciaron este hecho, pero la policía investigó y llegó a la conclusión de que fue todo un terrible accidente. Los hermanos Izquierdo estaban convencidos de que fueron los Amadeos quienes incendiaron la casa de su madre y le quemaron viva. En concreto culpaban a Antonio Cabanillas, el hermano de Amadeo. Tras esta muerte los Izquierdos se marcharon de Puerto Urraco, porque comprendieron que por allí ya no eran bien recibidos. Se marcharon a 10 kilómetros de Puerto Urraco, a Monterrubio de la Serena. Se fueron pero jamás perdonaron aquello. 2 años después de aquello, Jerónimo Izquierdo cumplió su condena y salió de prisión en 1986. Volvió a Puerto Urraco pero con la idea de vengar la muerte de su madre. Fue directo en busca de Antonio Cabanillas, el hombre que según decían los hermanos Izquierdo incendió la casa y quemó viva a su madre. Jerónimo Izquierdo apuñaló varias veces a Antonio Cabanillas. Este quedó herido de gravedad, pero consiguió sobrevivir. Nuevamente Jerónimo Izquierdo fue detenido y esta vez lo internaron en un psiquiátrico el 8 de agosto de 1986. Solo 9 días después, Jerónimo Izquierdo murió. Tras enterrar a Jerónimo ya solo quedaban vivos 4 hermanos izquierdos: Antonio, Emilio, Luciana y Ángela. Estos pasaban los días maldiciendo a los Amadeos y al pueblo de Puerto Urraco, y no paraban de pensar que debían vengarse por todo el daño a su familia. Pasaron los años y llegó el día 26 de agosto de 1990. Era un domingo muy caluroso y el pueblo estaba lleno de gente, familiares de los habitantes de Puerto Urraco que pasaban las vacaciones en la pequeña aldea. Sobre las 6 de la tarde, Antonio y Emilio Izquierdo, que en ese momento contaban con 56 y 52 años de edad, se despidieron de sus hermanas Luciana y Ángela. Les dijeron que iban a cazar tórtolas. Se vistieron con ropa de cazador, cogieron escopetas del calibre 12, se llenaron los bolsillos y las cananas con abundante munición y se marcharon al campo en dirección hacia Puerto Urraco. Cuando llegaron a la pequeña aldea se ocultaron en un callejón poco transitado a esperar que cayera la noche. Llegó la noche y Antonio y Emilio salieron del callejón en dirección a la calle principal del pueblo. Eran las 10 de la noche aproximadamente cuando casi todos los habitantes del pueblo estaban en la calle tomando el fresco de la noche después de un día de mucho calor. Antonio y Emilio cargaron sus escopetas y con mucha rabia iban buscando a Antonio Cabanillas y a sus hijas. Según ellos, querían matarlos para que sus familiares supieran lo que es sufrir como sufrieron ellos por la muerte de su madre. Nada más llegar a la calle principal, Emilio y Antonio se toparon con Encarnación y Antonio Cabanillas, las hijas de Antonio Cabanillas, que jugaban en la calle tranquilamente como todas las noches de verano. Las niñas tenían 13 y 14 años y fueron tiroteadas por los hermanos Izquierdo. Encarnación murió en el acto y Antonio murió mientras era trasladada al hospital por un vecino de Puerto Urraco. Manuel Cabanillas oyó los tiros y de momento salió a ver qué ocurría,
Vio a Antonio y a Emilio con sus escopetas en las manos y las niñas en el suelo sobre un charco de sangre. Miró a uno de los hermanos izquierdo y le gritó: «Emilio, ¿qué cojones estás haciendo?». Emilio izquierdo ni le respondió, lo encañonó y le disparó a bocajarro. Manuel también murió de camino al hospital. Tras este triple asesinato, Emilio y Antonio Izquierdo decidieron que dispararían contra todos los que vieran por las calles, aunque sus principales objetivos eran los miembros de la familia Cabanillas. Araceli Murillo Romero, otra vecina del pueblo, salió de su casa para socorrer a la niña de los Cabanillas, pero fue alcanzada por los tiros de Antonio y Emilio, que no dudaron en apretar el gatillo. Otro hombre que estaba en la calle acabó con la misma suerte que las anteriores, José Penco Rosales. Los patapelás continuaban avanzando por las calles del pueblo, y los vecinos que estaban aún en la calle corrían sin parar para salvar sus vidas. Solo se oía en el pueblo gritos, lamentos y tiros. 3 vecinos del pueblo intentaron huir de los hermanos Izquierdo. Estos eran Manuel Benítez, Antonio Murillo y Reinaldo Benítez. Los 2 últimos fallecieron en el acto, víctimas de los disparos de Antonio y Emilio. Andrés Ojeda e Isabel Carrillo también fueron alcanzados por los disparos y murieron al rato por las graves heridas. En total, hubo 9 asesinatos y una docena de heridos en Puerto Rico. Los vecinos que se libraron de los disparos de los patapelás comenzaron a llamar a la Guardia Civil, y una pareja de la Guardia Civil de Monterrubio llegó de inmediato al pueblo para ver qué era lo que estaba pasando en Puerto Rico. Estos guardias civiles no llegaron a bajarse del coche porque fueron tiroteados por Antonio y Emilio. Con su objetivo ya cumplido, Antonio y Emilio huyeron al monte a toda prisa, y allí se ocultaron entre arbustos, zarzas y muros de piedra. Hasta Puerto Rico llegaron un centenar de agentes de la Guardia Civil con perros adiestrados y hasta un helicóptero que empezó a sobrevolar los campos que rodeaban Puerto Rico. Un agente de nombre Blas Molina, natural de Jaén y destinado a Villanueva de la Serena, ve a eso de las 9 de la mañana a un hombre que sale de un sembrado. El hombre va corriendo y sujeta una escopeta en una de sus manos. El agente Blas le pide que se rinda y tire el arma al suelo, pero el hombre, que era Antonio Izquierdo, parecía que no quería soltar la escopeta, por lo que Blas le dispara varias veces cerca de él. Antonio Izquierdo se rinde y lanza su escopeta al suelo, y Blas y otro agente lo arrestan de inmediato. Poco rato después detuvieron a Emilio Izquierdo, el otro hermano autor de la matanza. Los agentes dijeron que Antonio Izquierdo dijo que quería que la Guardia Civil lo matara allí mismo, y Emilio Izquierdo aseguró que querían volver al pueblo el día del entierro a seguir matando a gente del pueblo. Ambos fueron introducidos en coche de la Guardia Civil y trasladados a los juzgados de Castuera, en Badajoz. Allí, en las afueras de los juzgados, estaban los habitantes de Puerto Rico esperando la llegada de los patapelás. Antonio Cabanillas, el padre de las niñas asesinadas a tiro, estaba también allí, y llevaba un cuchillo oculto. Tenía intención de clavárselo a los hermanos Izquierdo, pero fue detenido rápidamente por los agentes de la Guardia Civil que custodiaban a Antonio y Emilio. Por otro lado, los habitantes de Puerto Rico culpaban a las hermanas Izquierdo, Luciana y Ángela. Las acusaban de ser las incitadoras y planeadoras de la matanza. Luciana y Ángela huyeron de su casa de Monterrubio de la Serena y llegaron a Madrid en un tren. Pero solo 4 días después de la matanza fueron llamadas y reclamadas en los juzgados de Castuera para declarar ante el juez, ya que eran las sospechosas de ser las instigadoras de la matanza. Ambas volvieron custodiadas por la policía, y en el trayecto de vuelta afirmaron que estaban bastante afectadas por la muerte de todas aquellas personas, pero también se pusieron furiosas y dijeron que aquellas que decían que ellas eran el cerebro de la masacre, que lo confesaran delante de ellas, si es que se atrevían a hacerlo. Desde luego, realmente han sido ellas, porque esos hombres se ven unos hombres tranquilos y normales. Lo que pasa es que ellas han sido las que le han metido a ellos que hagan lo que han hecho. El juicio contra los patapelás por las muertes en Puerto Rico comenzó 3 años y medio después, en enero de 1994. Fue un juicio muy esperado tanto por los familiares de las víctimas como por la prensa española, que no querían perderse ni un detalle de la sentencia. La defensa se empeñó en demostrar que los hermanos Izquierdo eran 2 hombres con enajenación mental y que en el momento de los asesinatos estaban completamente fuera de sí. Emilio Izquierdo declaró que no recordaba nada de lo que pasó, que él no tenía intención de matar a nadie en ningún momento. Dijo que recordaba que salió al campo a cazar y cuando volvió en sí estaba rodeado por la Guardia Civil. También se mostraba un tanto alterado y levantaba la voz de vez en cuando al juez. Por su parte, Antonio Izquierdo declaró en su defensa que se vio obligado a acompañar a su hermano Emilio, pero que él no había disparado contra nadie. Dijo que disparó varias veces al aire para avisar a la gente de que se fueran de allí. También dijo que él no sabía que iba una matanza de personas, que en caso de haberlo sabido nunca fuera acompañado a su hermano a ningún lado. No he pensado nunca de matar. Nunca he pensado de matar. Pienso que estaban tapando la muerte de mi madre. Pienso yo que porque además el pueblo decía y que no se aclaraba porque había sido que el juez había sido conforme de que hicieran esas hechuras.
Yo ya tenía la mente en blanco y yo no sé ni por dónde entré ni por dónde salí. Pero ¿sabe usted que entró en la calle Carrera? ¿Recuerda usted que entró en la calle Carrera? No lo recuerdo, ¿no? Disparé una vez o dos al aire porque el personal se asentara. Y hablan ustedes de ir esa noche a Puerto Urraco, ¿verdad? Ahora cuando cae en copla es hora. Usted verá en todos los actos que la Guardia Civil... Bien, pero usted... Todas las declaraciones... Porque la Guardia Civil dice que nosotros vamos a las 10:30... a lo que pregunto, señoría. Pues fuimos allí, pero yo... No creía que íbamos a ir a una matanza, porque si yo había querido que iba a ir a una matanza, no voy con mi hermano. ¿Por qué no me contesta lo que le he dicho yo de mi hermano? Porque yo no tengo por qué contestar a usted. Y de brazo roto cuando dijo la justicia que la muerte no había traído el brazo. Silencio. ¿Por qué no me contesta otra vez? Continúe Porque no me luego. a mí tanta pregunta que... Si se encuentra usted, Que escuche. me voy a dejar de hablar ya, porque ya me tiene usted mi negro. Guillermo Fernández Vara fue el encargado de realizar los informes psiquiátricos de Antonio y Emilio. Dictaminó que no consideraba a los hermanos Izquierdo enajenados mentales, que tenían aspecto de personas primitivas, pero que ambos manejaban una explotación agrícola y llevaban muy bien todas las cuentas de esa misma. Finalmente, el juez, tomando en cuenta los testimonios de la defensa y de la acusación, condenó a Antonio y Emilio Izquierdo a 684 años de prisión y 300 millones de pesetas en concepto de indemnización a los familiares de las víctimas, unos 1,8 millones de euros actualmente. El juez dictaminó que ambos hermanos tenían una inteligencia dentro de lo normal. Además añadió para corroborar esto que eran capaces de manejar un rebaño de más de 1000 ovejas, que poseían fincas arrendadas y tenían una cartilla de 10 millones de pesetas a pesar de haber una fuerte crisis en los trabajos del campo. Para terminar, el juez comunicó que ambos planearon un plan de exterminio contra los habitantes de Puerto Urraco, ya que despreciaban a todos ellos y los odiaban por la muerte de su madre, la cual seguían creyendo que no fue un accidente, sino un asesinato. Por otra parte, las hermanas Izquierdo, Ángela y Luciana, fueron acusadas por el fiscal de haber inducido los crímenes, pero 2 años después fueron exculpadas al no encontrar pruebas que demostraran su implicación en la masacre. Finalmente ambas fueron ingresadas en un hospital psiquiátrico de Mérida por recomendación médica, ya que le diagnosticaron un proceso paranoide y un trastorno delirante relacionado con la venganza de la muerte de su madre. Antonio y Emilio pasaron a prisión, y aunque se insistió en que fuesen separados en cárceles distintas, ambos hermanos permanecieron juntos tras las rejas. Tras años en la cárcel y las hermanas en el psiquiátrico, todo acabaría para ellos 4. El 1 de febrero de 2005 falleció de causas naturales Luciana Izquierdo. Murió en el psiquiátrico de Mérida, a los 77 años de edad. Su hermana Ángela Izquierdo murió también en el psiquiátrico, solo 10 meses después. Tenía 64 años de edad. Ambas fueron enterradas en el cementerio de Mérida. El 15 de diciembre de 2006 falleció de causas naturales Emilio Izquierdo, en su celda de la prisión de Badajoz. Tenía 72 años de edad. Antonio Izquierdo recibió un permiso para acudir al entierro de su querido hermano. Fue enterrado en el cementerio de Mérida, y Antonio, antes de abandonar el cementerio, se acercó a su tumba y dijo: «Te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada». Solo 4 años después, en abril de 2010, Antonio Izquierdo fue encontrado muerto en su celda. Se había ahorcado con una sábana en el módulo de enfermería. Tenía 72 años de edad. El cuerpo de Antonio no fue reclamado por nadie, por lo que no fue enterrado junto a sus hermanos en Mérida como le fuese gustado a él, sino que fue enterrado en el cementerio de Badajoz. Antes de morir, los hermanos Izquierdo concedieron alguna que otra entrevista en la que no se mostraban arrepentidos de los asesinatos de Puerto Urraco, sino que se sentían orgullosos de haber vengado la muerte de su madre. Llegaron a decir que comenzaron a disparar a diestro y siniestro porque pensaba que la gente del pueblo se les echaría encima para detenerlos, y que al ser buenos tiradores les bastó con apuntar a la cabeza y al corazón de los vecinos del pequeño pueblo. A día de hoy, a más de 30 años de la matanza en Puerto Urraco, los habitantes de la pedanía de toda España no olvidan aquellos horribles crímenes. Los habitantes del pueblo se niegan a hablar sobre los actos de aquella noche del 26 de agosto de 1990, la noche que marcó a Puerto Urraco en el mapa de España para siempre.